Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística en este sábado después de la ceniza. Ayunar, abstenerse, eliminar, dejar, son sinónimos de conversión. Pero miremos bien a qué tipo de conversión nos invita hoy el Señor. Es decir, apartarse de la violencia, de la palabra maliciosa, de los negociados, de las injusticias, de aquello que hace mal a los demás. Convertirse en una palabra al amor, al prójimo, la conversión personal, entonces debe ir acompañada de la conversión social y viceversa. Y con el canto de entrada recibimos al celebrante. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir. Peregrino por el camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar. Peregrino que vas cansado de tanto andar. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama en este tiempo de Cuaresma a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, estamos en este tiempo de Cuaresma. El Señor una vez más nos invita a hacer este camino de penitencia, de preparación a nuestra verdadera resurrección. Iniciamos pidiendo perdón humildemente al Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y para protegernos extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías.
Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará de los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Inclina tu oído, Señor. Respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que en ti confía. Enséñame tu camino, Señor. Tú eres mi Dios. Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Enséñame tu camino, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Enséñame tu camino, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?
Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo este camino de la Cuaresma. Estamos ya concluyendo esta primera partecita que hemos iniciado el miércoles de ceniza, justamente con este signo tan interesante, tan importante que nos llama a la conversión, pero sobre todo esta conversión porque nosotros entendemos de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Quiere decir que este regalo y este don de la vida que recibimos de parte de Dios es muy grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y queremos entender. No es en una forma negativa el hecho de decirnos esta frase: recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Más que un elemento negativo como que forzando y haciéndote pensar simplemente en esa negatividad de que provenimos del polvo y que estamos volviendo a la nada. Para nosotros no es así en la vida cristiana, porque nosotros sabemos que con la resurrección y sobre todo con la vida del Señor, nosotros prolongamos nuestra vida eterna, ese encuentro con el Cristo, ese encuentro con Dios que nos llama a la vida eterna. Y por lo tanto, aquí hay de nuevo un llamado, queridos hermanos, a entender el camino de la vida eterna. El camino de la vida eterna es el camino de la conversión. Y hoy tenemos un ejemplo lindísimo aquí en el Evangelio, es Leví, que deja todo por el Señor. Y fíjense que este era un cobrador de impuestos, este era un personaje que era rechazado por la sociedad, no quería ser absolutamente, no era aceptado por la comunidad. Son personas vendepatrias y entonces ante esta situación también el pueblo, la gente, lo desprecia, lo deja de lado. Pero ellos tampoco quieren salir de esa situación del pecado. ¿Por qué? Porque esto significaba para ellos también el sentido económico. Se dan cuenta que la figura de Leví, a pesar de que son años y años que nosotros podemos mirar durante el tiempo de Jesús, son situaciones que se vuelven a repetir en nuestra vida. Ya digo, Juan, hoy está ya o sea, somos, al decir que somos pecadores, en realidad esa es una palabra que viene del aspecto moral. Le estamos diciendo este es un pecador, pero ahí estamos hablando desde la moralidad. Lo concreto es lo que nosotros estamos haciendo. Leví, por ejemplo, era un recaudador de impuestos y a través de la recaudación del impuesto que él tenía que entregar a Roma, él se aprovechaba también de sus hermanos. Ahí está entonces la maldad y ahí está el pecado, queridos hermanos. El aprovecharse sería como el abuso del poder también, porque Leví de cierta manera tenía un gran poder y más aún porque tenía que recaudar desde el aspecto económico. Ciertamente que Roma le pedía solamente una cierta cantidad que él tendría que entregar a Roma cada cierto tiempo, recibiendo los impuestos del pueblo. Pero es ahí donde Roma les da la posibilidad a ellos para también enriquecerse, porque ellos pueden pedir más, sacar más. Y esto me parece que es tan real desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Es una lucha continua, parece, contra el otro hombre, contra la otra persona. Queremos explotar, queremos enriquecernos a costa de la gente, a costa del pobre, a la costa del necesitado. Y eso entonces aquí, según la palabra del Señor, ciertamente no debería ser así. La propuesta de Jesús es totalmente diversa. La propuesta de Jesús es un seguimiento de acuerdo a los valores, de acuerdo a los principios y de acuerdo a aquello que va a formar la comunidad. Y esto es lo que se nos propone hoy en este Evangelio de San Mateo. Nada vale más para él, ni siquiera el qué dirán.
Por eso le estaba diciendo que el qué dirán, qué es lo que los demás van a decir, a mí no me interesa, ¿verdad? Con tal de que yo esté bien, con tal de que yo esté disfrutando, pero de una manera equivocada, ciertamente, ¿verdad? Porque le estoy robando al pueblo, le estoy robando a la gente. Pero yo ya no soy más sensible incluso a las críticas del pueblo. Incluso entonces ya no somos más sensibles. Cuántas veces también nosotros en nuestra sociedad, algunos que por ahí son también despreciados por esta misma situación, ciertamente. Pero seguimos igualito, ¿verdad? Dentro de la corrupción. Nañati Veima. Es interesante una de las frases que Monseñor Ismael Rolón utilizaba justamente ante estas situaciones, ¿verdad? Porque la corrupción siempre ha imperado, pero con tanta fuerza. Y el Monseñor Ismael Rolón decía directamente, son unos sinvergüenzas, sinvergüenza. Apea con la sinvergüenza, que ya no tiene vergüenza, opeante con la sinvergüenza. O sea, Nandero va pita veima, va eve mando ya po veindereje, la nemonda, tenare ya polare ya posea. Entonces aquí no hay deseo de cambio. Bueno, esto sí vamos a hablar de un aspecto, ¿verdad? No sé, del dinero, de la economía, etc. Pero atención, que también nosotros somos llamados por el Señor para una conversión, no simplemente de estas cosas, ¿verdad? De una política que ciertamente que afecta mucho también, porque se refiere al orden social, se refiere a la comunidad, y eso puede hacer mucho bien como puede hacer también mucho mal a la comunidad. Pero también se refiere a lo más personal, a las cosas más pequeñas. Algunas veces también nosotros somos sinvergüenzas, ¿verdad? Pero en nuestra misma casa, en nuestra misma familia, en nuestro mismo comportamiento. Nañati veima, ¿te coña de ella hoy? Neti veima, neti, eso decimos nosotros, ¿verdad? Y bueno, pero aquí hay algo más. Leví verdaderamente transformó, ¿verdad?, esa mesa de la usura en la mesa de la comunión fraterna. Y aquí está la propuesta hoy en este día. El Señor también a nosotros nos invita, ¿verdad?, a transformar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con qué criterios lo estamos haciendo, qué valor nosotros estamos teniendo como primacía en nuestra vida. Él se convierte de un publicano que se pone ahora al servicio. ¿De quién? Y se pone al servicio de la comunidad. Tenemos varios casos, ¿verdad?, en el Evangelio en el cual encontramos este estilo de una conversión radical. Porque aquí el Evangelio nos decía que Jesús, ¿verdad?, pasó por ahí, lo miró y le dijo, sígueme. Sígueme. Y entonces dice, él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Por qué les parece, queridos hermanos, que esta lectura insiste mucho en este seguimiento de Jesús? Es una comunidad que está escribiendo, ya estamos en el año 75, casi 80, cuando se escribe el Evangelio de San Mateo. Hay todavía dentro de la comunidad muchos que no se han decidido totalmente por Jesucristo, no se han decidido totalmente por el cristianismo. Y entonces el evangelista lo que está haciendo es procurar animar a la gente y les pone el modelo de Mateo. Jesús que pasa, Jesús que llama, Jesús que nos vuelve a llamar, estemos en la condición que estemos. Aquí te pone una condición extrema, como es la condición de Mateo. Es una condición de la que es muy difícil zafarse, porque te da bienestar, estás entonces en un lugarcito y en un puesto que te gusta, a pesar de que sabes bien que es fruto de una corrupción, ¿verdad? Pero sin embargo, estoy bien, estoy a gusto. Y así es realmente el pecado. El pecado siempre vislumbra, el pecado siempre te da tus gustitos, ¿verdad? Pero lo que muchas veces, operar la nañativeima, ¿verdad?, y no tenemos ya vergüenza, entonces ya nos insensibiliza,
ñande costrapama, ya tenemos todo callo. Y entonces ya nos sentimos, ¿verdad? Ese pedido, ese anhelo, primero de Dios que nos llama a ser una comunidad unida, equitativa, justa para con todos. Y entonces nosotros ya ni nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Y asimismo también todo lo que es el pecado nos aleja totalmente, ¿verdad? De los hermanos. Y entonces uno ya no se preocupa, ya no entra en esas situaciones, sino que, cora ahí, si me pone, toye shahipai. A la escuela me pone a hacer, toye pues la shayapoa, ¿entienden? Y entonces es como una invitación casi también a una vida fuera de la ley, fuera del mandamiento, fuera de Dios. Entonces, queridos hermanos, pidamos al Señor hoy en este día que nos acompañe, que nos ilumine, que nos dé aquella fuerza necesaria para responder ante un Jesús que sigue pasando hoy y nos sigue diciendo, sígueme, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga revelando la gracia, el poder y bondad de Dios a los hombres, oremos. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que promuevan el encuentro personal con el Señor y nos ayuden a redescubrir el esplendor amoroso de Dios, oremos. Cristo, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que crezcamos en la fe y sigamos bendiciendo a Dios, oremos. Cristo, escúchanos. Por los alejados de la Iglesia y los que viven con poca fe, para que sientan la cercanía de Dios y el testimonio de los cristianos, oremos. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María tengamos la esperanza de ver el rostro resplandeciente de Jesucristo en su reino, oremos. Cristo, escúchanos. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz, por la misericordia del Padre, oremos. Cristo, escúchanos. Escucha, Padre de bondad, todas estas oraciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos si es que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te sea agradable el amor de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con ese gran deseo de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en este tiempo de Cuaresma, como esa limosna que significa justamente entrega total a los hermanos, digamos la oración de la unidad, de la fraternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte,
es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, ¿qué haces nuevas todas las cosas? ¿Qué haces nuevas todas las cosas? ¿Qué haces nuevas todas las cosas? Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, ¿qué haces nuevas todas las cosas? ¿Qué haces nuevas todas las cosas? ¿Qué haces nuevas todas las cosas? Oración final. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que este sacramento que celebramos en nuestra vida terrena nos ayude para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz de Cristo. Demos gracias al Señor. Y nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo nos sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos.
Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.